Muy buenos días, hermanos. Una vez más le damos gracias a nuestro gran Dios por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar aquí una vez más para gloria y honra de nuestro Dios, poder transmitir por medio de la 87.9, por medio de mensaje de amor para salvación. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de esta radiodifusora, dando siempre gloria a Dios porque permite tener programas como estos para poder esparcir la palabra del Señor. Tenemos una misión y es hablar de salvación, tenemos una misión y es hablar de la palabra del Señor. Así que qué mejor que poder tener programas como estos para poder así cumplir con la voluntad de nuestro gran y poderoso Dios. Esta mañana pues estamos una vez más aquí por gracia de Dios, transmitiendo desde acá, desde Oklahoma, para gloria y honra de nuestro Dios. Y pues asimismo un saludo especial a todos nuestros hermanos de todas partes donde nos escuchen, ya que pues creemos alcanzar muchas almas, muchas personas y muchos países por medio de estos programas del Facebook y estas transmisiones que hacen nuestros hermanos para gloria y honra de nuestro Dios. Esta mañana pues estamos como siempre contentos porque vamos a transmitir el mensaje de la palabra de nuestro Dios para gloria y honra de nuestro Dios. La semana pasada hubo muchas peticiones de oración, así que pues el Señor conoce la situación por la que estamos atravesando, conoce a aquellos hermanos que pidieron por cirugía, conoce a aquellos hermanos que también pidieron por algunos familiares que tenían hospitalizados. Así que pues esta mañana también de la misma manera pues vamos a dirigirnos a nuestro Dios en una oración y poner en las manos de Dios todas aquellas peticiones que nuestros hermanos han expresado, han puesto, para que Dios sea quien dé la respuesta a la necesidad de cada uno de ellos. Y sabemos que lo hace, y sabemos que ahí está Él para escucharnos, para ayudarnos en las diferentes situaciones que nosotros estemos atravesando. Es una promesa de parte de nuestro Dios y que todo se haga conforme a su santa voluntad. Bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor haciendo una oración y después de allí vamos a cantar un himno y después entramos a estudiar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios para gloria y honra de nuestro Dios. Saludos una vez más a todos los hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar y a todos los que van a escuchar este programa por estas medios de Facebook y de la radio. Vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, una vez más, mi Dios, llegamos delante de su divina presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder transmitir por medio de este programa. La semana pasada nuestros hermanos pedían por todos aquellos hermanos que hacen posible estas transmisiones, aquellos encargados de estos programas, por sus familias, también por aquellos que están hospitalizados. Usted sabe, aquel hermano que habló la semana pasada que alguien estaba hospitalizado en su familia, lo queremos poner en sus manos, y también a aquellos familiares que están enfermos de una otra enfermedad. Usted conoce, mi Dios, todos aquellos hermanos que están atravesando por diferentes situaciones en su vida.
También se pedía por todos aquellos que están enfermos de COVID, para que usted extienda su mano poderosa sobre ellos y les sane. Bendito Dios, le damos gracias una vez más por darnos la maravillosa oportunidad de poder estar aquí para transmitir por medio de este programa. Le damos gracias porque usted lo hace posible. Gracias por su Hijo Jesucristo, y es a través de su Hijo Jesucristo en quien nos dirigimos a usted y le damos gracias ahora y por siempre. Amén, Señor. Bueno, hermanos, antes de entrar a nuestro tema, voy a tratar de cantar un himno. Ustedes saben que no soy profesional en eso de los himnos, pero todo lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. El himno se llama Victoria en Cristo y dice así: escuché una antigua historia sobre un Salvador de gloria, quien dio su vida en el Calvario por salvarme a mí. Oí de sus lamentos, de su sangre derramada, de mis pecados me arrepentí y en victoria vencí. Victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Él me encontró y me compró con su sangre el Redentor. Él me amó primero y yo le amaré por siempre. Él me lavó con sangre y victoria me dio. Oí de sus milagros, sus poderes revelados, como el cojo caminó otra vez y el ciego pudo ver. Entonces yo también clamé: ven Salvador y ayúdame. Creí en él y obedecí, y en victoria vencí. Victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Él me encontró y me compró con su sangre el Redentor. Él me amó primero y yo le amaré por siempre. Él me lavó con sangre y victoria me dio. Oí de una mansión que él fue a prepararme. Oí sobre calles de oro junto a un mar de cristal, los ángeles cantando la historia redentora. Ahí con ellos cantaré de gloria el dulce son. Victoria en Cristo, mi Salvador por siempre. Él me encontró y me compró con su sangre el Redentor. Él me amó primero y yo le amaré por siempre. Él me lavó con sangre y victoria me dio. Amén. Bueno, qué bueno que no ganamos el cielo por a ver quién dirige mejores himnos, ¿verdad? O porque yo pues no lo ganaría de esa manera, pero por la gracia de Dios y por ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, es por lo que ganamos el cielo, ¿verdad? Todo por nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un saludo a todos los hermanos. Veo que están poniendo muchos comentarios. Dice por ahí algunos hermanos. Dice, bueno, un saludo a Víctor Poncio, Macrina Silva. Macrina Silva dice amén. Y dice, buenos días hermano, Dios le bendiga grandemente junto a su familia y les dé excelente miércoles. Igualmente, hermana, bendiciones. Cuquita Castro, un saludo para ella. Y dice Macrina Silva, qué hermosa alabanza, gloria a nuestro Padre Celestial. Así es, para gloria y honra de nuestro Dios. Meli Aguilar, un saludo. A Dan Zambrano, también un saludo
muy especial a todos, esperando que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Raúl González también dice: Dios les bendiga, hermanos, así que es para todos. Y Raúl González, un saludo especial para él. Adán Sembrano: Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Igualmente, hermanos, bendiciones a donde quiera que nos esté escuchando, para gloria y honra de nuestro Dios. Así que, hermanos, me está entrando una llamada, déjenme cancelarla. Vamos a seguir adelante. Esta mañana queremos meditar un poco en la palabra del Señor, como siempre, y como debemos hacerlo todos los días, a cada momento de nuestra vida. Nosotros que conocemos de Dios tenemos esa responsabilidad, pero también es una necesidad que meditemos en la palabra de nuestro Dios día con día. Como siempre, pues creo yo que es de suma importancia poder enseñarle a aquellas personas que no conocen de Dios y a aquellos que nunca han escuchado de Dios. Esperamos en Dios que este mensaje pues lo pueda encontrar o escuchar alguna persona que nunca ha hablado de Dios, y pues aquellos que ya hemos escuchado, que ya hemos obedecido, siempre esperando que nuestro Dios nos ayude a que nuestra fe vaya creciendo. Dice nuestro hermano Germán Juárez: buen día, amados, amado hermano, Dios le bendiga grandemente. Saludos desde San Antonio, Sachutepec, Guatemala. Oh, mire, un saludo para el hermano hasta allá, desde acá, desde Oklahoma, desde Edmond, Oklahoma, de parte de su servidor en Cristo, Tony Sepúlveda, mejor conocido como Tony Sepúlveda, ¿verdad? Buenos días, hermanos, dice Alfredo Miranda. Buenos días para él también. Bueno, pues ahora sí, ya los otros comentarios que vayan saliendo, pues los vamos a ir leyendo al final. Pero un saludo para todos los hermanos en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. Quiero comenzar con unas palabras de Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante que Dios a través de su palabra nos dé enseñanzas precisas de lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Porque como me ha gustado mencionar y como lo he dicho siempre, pues en este mundo siempre vamos a encontrar personas que creen en la Biblia, personas que no creen, personas que creen que es de Dios, personas que no creen que es de Dios, personas que creen que es necesario leer la Biblia, otras que creen que no es necesario leer la Biblia, y aquellas pues como nosotros que verdaderamente creemos por gracia de Dios, por medio de la palabra de Dios, que la Biblia es importante, que el mensaje que nosotros recibimos aquí verdaderamente viene de Dios y viene del cielo, y es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Ya lo he mencionado en otras veces, en otras ocasiones, que nosotros cuando compramos algún televisor, alguna radio, alguna computadora, vamos a la tienda, compramos el producto que queremos comprar, y dentro de la caja donde nosotros tenemos o recibimos este producto, pues encontramos un manual que son las instrucciones de cómo prenderlo, cómo cambiarle, cómo acomodarlo, cómo darle brillo, cómo darle volumen, cómo bajarle el volumen y todas estas cosas. Entonces nosotros como creación de Dios, ese manual que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, y lo necesita todo el mundo. Toda la persona, perdón, todas las personas que habitamos este planeta Tierra necesitamos de
de estos consejos. Necesitamos de la palabra del Señor. Pero lamentablemente muchas personas simplemente, pues como lo he comentado también en otras ocasiones, creen que por simplemente acordarse de Dios, ya con eso basta. O simplemente reconocer que Dios existe. Es más, algunos ni siquiera se acuerdan de Dios, pero están en una situación de peligro y de repente gritan, Dios mío, ayúdame. O Dios mío, ¿dónde estás? O Dios mío, por favor, que esto no me suceda. Entonces, de alguna otra manera, consciente o inconscientemente, las personas, no simplemente de Estados Unidos, sino de México, de Centroamérica, de todas partes, yo creo que actuamos igualmente. Cuando algo nos está sucediendo en la vida, pues entonces sí, ay Dios mío, ¿verdad? Recapacitamos, pensamos y decimos, ¿dónde está, Señor? Por favor, ayúdame. Entonces, vemos que todas las personas, de alguna otra forma, tarde o temprano dirán, Dios mío. Pero no simplemente basta decir, Dios mío, ayúdame. Oh, Dios mío, yo reconozco que tú existes. Oh, Dios mío, ¿dónde estarás? ¿Verdad? No es simplemente decir eso, sino otra vez tenemos que aprender cada uno de nosotros que tenemos que buscar a Dios. La mejor forma de buscar a Dios es a través de su palabra. La mejor forma de nosotros poderlo encontrar es a través de su palabra. La mejor forma de nosotros poder tener una relación personal con nuestro Dios es a través de su palabra. Porque según el apóstol Pablo, es por el estudio de la palabra de Dios que nosotros empieza a crecer la fe en Dios, a tener más fe en Dios y empezamos a estar más fuertes en la creencia de que Dios verdaderamente existe. Pero dice en otro pasaje de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pues ahí está muy claramente, ¿verdad? Aunque todos digan, bueno, yo reconozco, bueno, sí en mis momentos difíciles yo lo he clamado, en mis momentos difíciles yo lo he llamado, ¿verdad? Pero no basta eso simplemente, sino que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, bueno, no es simplemente reconocer que Dios existe, no es simplemente decir, oh Señor, aquí estoy ya cerca de ti, o está cerca de mí, o el Señor vive en mí porque yo soy una persona muy buena gente, que nunca digo palabras malas, que nunca he engañado a nadie, le he robado a nadie. No es simplemente decir eso, sino que nos hace una invitación nuestro Señor Jesucristo, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, las personas tienen que venir a conocer la palabra. Nosotros somos responsables de ir y hablarle al mundo de su palabra. Y allá en este mundo lleno de personas, de seres humanos, pues nos vamos a encontrar a las personas. Y yo hoy quiero que hablemos o reconozcamos de tres actitudes diferentes que van a tener las personas al momento de que nosotros le llevamos la palabra de Dios. Porque como hijos de Dios, como personas que ya hemos obedecido el Evangelio, que reconocemos lo que es el Evangelio, que reconocemos de la importancia de la obediencia al Evangelio, todo esto lo sabemos aquellos que hemos venido a la iglesia de Cristo, ¿verdad? A la iglesia del Señor. Sabemos lo que es el Evangelio. Es el medio de salvación para todo hombre, es el único medio de salvación que Dios ha puesto en su palabra,
y que muchas veces dicen, no, pues simplemente el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y pues yo lo leo, yo lo pongo en práctica, o yo sé que existe, pero no es simplemente yo sé que existe. Porque cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios o a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Sabemos que el evangelio es mucho más que eso. El evangelio son esas buenas nuevas de que Dios, dice la palabra de Dios, que Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre como nosotros, vino a este mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios, y yo creo que esto todo el mundo lo sabe, porque a nosotros en el tiempo de la crucifixión, todavía algunas televisoras nos ponen la película de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto todo el mundo lo sabe, de que un día hubo una persona que es nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Pero hay algo que necesitan saber también, y que es de parte de Dios, que nos lo deja en su palabra, y que es responsabilidad de aquellos que hemos obedecido el evangelio, decirle a la gente. Bueno, si Cristo vino, murió por tus pecados, pues entonces déjame decirte que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, nosotros tenemos que oír esto bien atentamente. Nosotros tenemos que creer esto. Nosotros tenemos que reconocer que Él es el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que ser bautizados en el agua, que es una sepultura, según Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Donde la Escritura nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ahí nos sigue dando una explicación hermosa, una explicación entendible, una explicación que no tiene cierre. Porque bautismo no es simplemente ir y echarte poquita agua en la cabeza y ya, mi hijo, eres bautizado, no. El bautismo para el perdón de los pecados, el bautismo para que seas ahora hijo de Dios, el bautismo para que puedas llegar al cielo, el bautismo para que puedas tener una relación personal con Dios íntima, es sumergir, es sepultura, según Romanos capítulo 6, versículo 1. Pero vas por el mundo, le hablas a la gente y, como te decía, te vas a encontrar cierto grupo de personas. Por ejemplo, te voy a explicar o vamos a ver más que nada a través de este estudio, primeramente la primera categoría. Y según Juan, capítulo 12, versículo 37, dice la palabra del Señor, hablando de la primera categoría de personas. En Juan, capítulo 12, versículo 37, dice así la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 37, dice así, Juan 12, 37. Dice, bueno, vamos a leer desde el 36 y luego vemos el título ahí de la parte del 36. Dice, entre tanto que tenéis luz, creer en la luz, para que seáis hijos de la luz. Y luego aquí viene un título que dice, incredulidad de los judíos. Estas cosas os habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, viene nuestro Señor Jesucristo, les
les enseña el mensaje que venía enseñando de parte de su Padre, de Dios, y les presenta el poder, los milagros. Echó fuera demonios, sanó los paralíticos, a los que tenían la mano seca les extendió la mano, a los que estaban ciegos les abrió los ojos, a los que estaban sordos les abrió los oídos, aún resucitó muertos. Y miraron la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo de otra vez, se les manifestó, se les presentó, se los comprobó, les habló y todas estas pruebas que les dio, de modo de que ellos no tenían excusa. No podían decir, no, verdaderamente esto no es cierto, porque todo se lo estaba mostrando con gran poder nuestro Señor Jesucristo. Y pues a veces me pregunto yo, bueno, si Jesucristo se lo probó con poder, con gloria y con sus manos y con sus acciones y no creyeron, pues entonces va a ser un poco difícil para que nos crean a nosotros. Pero luego me viene a mí la esperanza, digo, pero no imposible. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que va a hablar a través de nosotros y es el que nos va a guiar y nos va a dar la enseñanza que Él quiere que nosotros llevemos a otras personas. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y les habla y les enseña y les muestra y les comprueba que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, que verdaderamente se tienen que acercar a Dios, que verdaderamente tienen que creer en Dios. Pero aún a pesar de eso, dice el versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Pero aquí dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por tanto, no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Entonces, el pueblo de Israel, pues, aún a pesar de que vio los milagros, vio todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, pues parece que estaban un poco ciegos. No entendían, no comprendían, no quisieron creer en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues necesitamos doblar nuestra rodilla y pedirle a nuestro Dios que cuando nos encontremos este tipo de personas, porque la vamos a encontrar, incluso con la experiencia que hemos tenido de ir y andar tocando puertas, nosotros nos hemos encontrado con gente que nos ha dado el portazo casi en la cara, ¿verdad? Porque no quieren ni siquiera vernos, no quieren ni siquiera escucharnos, no quieren ni siquiera poner atención un poco en el mensaje que nosotros queremos llevarle. Entonces nos vamos a encontrar ese tipo de personas que no van a creer que la palabra viene de Dios, que no van a creer que yo, una persona que ante sus ojos o ante la enseñanza que hemos tenido, yo tenga la capacidad de poder explicarles a ellos la palabra del Señor, porque yo crecí en un lugar tradicional, en un lugar donde a mí me decían, no hijo, tú no puedes leer la palabra de Dios. No, hijo, tú no puedes siquiera entender la palabra de Dios. Hijo, tú déjale esa enseñanza, déjale ese trabajo acá a los sacerdotes que se han quemado las pestañas, que han durado 7, 17, 20 años, 30 años estudiando y déjales a ellos que sean los que te hablen, que sean los que te la interpreten, que sean los que te enseñen, que sean los que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y ese es un error grandísimo, es un error porque
porque lo que estamos haciendo es inútil a la gente, inmóvil a la gente, de que no, tú no tienes derecho a leer la Biblia, no, tú no puedes interpretar la Biblia, tú no puedes entender la Biblia. Pero lo maravilloso de todo es que todo el mundo podemos entender la Biblia, y aquel que crea que no puede, dice Santiago, si está falto de sabiduría, pídesela a Dios. Entonces esto es algo maravilloso de parte de Dios para toda su creación, para todo el ser humano. Cada uno de nosotros podemos entender la Biblia. Ese es el mensaje que Dios siempre le dio a los israelitas. Dice, oye, enséñale a tus hijos en la mañana, en la tarde, en el mediodía, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando vayas por las plazas, cuando te anochezca, cuando vayas a dormirte. O sea que todo el día, durante todo el día, enséñale a tus hijos las palabras, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, ¿desde cuándo acá nosotros decimos, no, es que la palabra simplemente la pueden interpretar ciertas personas? La palabra simplemente te la pueden enseñar ciertas personas, porque ellos tienen la autoridad de leerla, ellos tienen la autoridad de enseñarla, ellos tienen la autoridad máxima para que tú la entiendas. Entonces, no es simplemente una persona, porque como le digo, desde cuando acá cambiamos la enseñanza de Dios, que le dijo a los israelitas, no, vayan, háblenle a sus hijos al amanecer, al mediodía, al anochecer, cuando vayan por el camino, todas estas cosas. ¿Desde cuándo acá cambiamos la mentalidad de Dios, el mandamiento de Dios, por restricciones, de que tú no puedes? Todos podemos. Todos podemos, y si no lo entendemos, si estamos faltos de sabiduría, pues como dice la palabra de Dios, si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, Pero como le digo, nos vamos a encontrar nosotros este tipo de personas, aquellos que no creen que la palabra sea de Dios, que no creen que el paso tan importante de salvación sea lo que nosotros necesitamos para llegar a Dios, o no creen que Jesucristo sea el único camino, el único mediador por el que nosotros podemos llegar al cielo, porque hay tantos mediadores que la gente usa. A San Benito, San Pedro, San Pablo, Santa Marta, Santa Lucía, San Bernardín, tantas. Cuando uno solo fue el que murió por nuestros pecados, cuando a uno solo se le ha dado la autoridad, porque dice Timoteo, porque hay un solo, en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hechos 4, 11 y 12 dice, esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, según Dios, hay un solo método de salvación. Según Dios, hay solo una forma de llegar a Dios, hay una forma de obedecer, hay una forma de ser salvos. Pero para el hombre hay muchas. Para el hombre hay muchos caminos, y todos esos caminos los llevan al mismo lugar, los llevan a Roma, como dice el dicho, pero no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a encontrar ese tipo de personas que no creen. Y bueno, pues si se les predicó y no creyeron, pues ya no queda de nuestra parte, ¿verdad? Dice Dios, bueno, nuestra responsabilidad es ir y hablar y predicar. Si ellos no obedecen o no entienden o no obedecen, pues ya es cuenta de ellos. Eso lo van a arreglar ellos con nuestro Dios cuando se presenten delante de su presencia. Entonces, hay aquellos que no creen, y hay otra categoría. Dice Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12, 42, dice también la palabra del Señor ahí en Juan 12, 42. Con todo eso, aún los gobernantes
muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, en la otra categoría de personas que vamos a encontrar allá afuera, cuando nosotros llevamos el mensaje de Dios, cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación, es aquellos que sí creen y tiene lógica lo que les hablamos y creen verdaderamente que ese es el mensaje de Dios, pero creo que no lo van a obedecer porque porque nadie más en su entorno cree en la palabra de Dios, porque incluso pues yo personalmente, para mí fue no imposible porque lo logré, ¿verdad? De venir a los pies del Señor, pero fue un obstáculo tan grande el que yo tuve de que pues yo mismo estaba estudiando para sacerdote allá en México, ¿verdad? Yo mismo estaba estudiando para sacerdote, tengo un tío que es sacerdote, nadie en mi familia más era cristiano, nadie en mi rancho era cristiano, más que una señora creo, pero no sé de qué denominación, pero en mi entorno era muy difícil. Incluso cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, cuando por la gracia de Dios llegué a la iglesia de Cristo, pues empecé a estudiar y me empecé a enamorar de la palabra y a investigar más y a preguntar más. Y una vez que me convierto, híjole, se me armó la gran guerra ya con mi familia, con mis familiares, con mis tíos, con mi tío el sacerdote. Se armó un complot en la familia y le dijeron a mi tío el sacerdote, no, pues tienes que ir a hablar con Tony, tienes que cambiarlo, tienes que enseñarle que tiene que volver a nuestra iglesia, que tiene que bautizar a sus niños en nuestra iglesia, que su matrimonio en esa iglesia de Cristo donde él se casó no sirve, tiene que casarse en la iglesia. Incluso mi abuelo estaba muriendo y querían que en mí cayera todo el peso de su muerte y decían, tienes que ir, prometerle en su lecho de muerte que te vas a bautizar en la iglesia católica, no, que vas a bautizar a tus hijos en la iglesia católica, que te vas a casar en la iglesia católica y que vas a volver a la iglesia católica. Entonces yo le dije, si me enseñan con la palabra, yo amo a Dios, obedezco su palabra. Si me enseñan con su palabra, con la palabra que tengo que volver a esta iglesia, pues me vuelvo, y si no, pues lo siento mucho, pero no voy a ir a prometerle a mi abuelo que voy a regresar a lo que yo conocía antiguamente. Entonces, pues no hubo palabra que me pudieran explicar. Y por la gracia de Dios estoy aquí, pero fíjese el obstáculo y fíjese las personas. Dice, ¿por qué no creían? Aún muchos de los gobernantes, dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces decían ahí, no, es que si nos convertimos, ¿qué van a decir el grupo de los fariseos? ¿Qué van a decir nuestros sacerdotes? ¿Qué van a decir todo aquel grupo de personas? Yo me acuerdo cuando yo llegué a este lugar, había una familia que se había convertido antes de que yo llegara, y vine aquí de visita y luego después ya me iba a venir a predicar a este lugar. Y cuando ya regresé a predicar a este lugar, ya no me encontré a aquella familia. Entonces fui a hablar con él y ya le dije, oye, pues ¿qué pasó? Dice, no, es que fíjate que le hablé a mi papá para allá para México y él me dijo que estaba haciendo mal, que tenía que ir a consultar con el sacerdote para ver qué me decía, y si el sacerdote me decía que me quedara en esta iglesia, pues me iba a quedar aquí, pero si él me decía que me fuera, pues bye bye. ¿Y qué creen? Pues se fue. ¿Por qué? Porque su papá le dijo, porque el sacerdote le dijo, porque
pues decidió la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y asimismo las personas de las que nos habla nuestro Señor Jesucristo dice, prefieren mejor la gloria de los hombres, ser alabados por los hombres. Los cobardes nunca arrebatarán el reino de Dios. Necesitamos gente valiente, gente como nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo y tuvo que enfrentar a su propia gente. Así me pasó a mí, ¿verdad? Cuando yo regresé para allá, para México, aquellos borrachillos de ahí del pueblo iban a buscarme a la casa, decían, oye, Tony, ¿por qué nos has traicionado? ¿Verdad? Que los había traicionado. Pero pues así es el mundo, así son las gentes, así fue la oposición que tuvo nuestro Señor Jesucristo con el mundo. Es más, los gobernantes, los sacerdotes, los grupos religiosos, escribas, fariseos, todos ellos se opusieron contra él. Pero siempre en la mente de nuestro Señor Jesucristo era obedecer a Dios antes que la gloria del mundo. Y lo mostró muy bien allá a la hora de los momentos antes de ir a la cruz, cuando dice que fue al monte a orar y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaremos nosotros dispuestos a luchar contra viento y marea, contra Pedro, contra Pablo, contra todos nuestros amigos que nos rodean, verdad? Porque parece como que se ponen de acuerdo todo, el vecino, el hermano del vecino, el tío del vecino, todo el vecindario junto se vuelve contra aquel que un día se levanta y quiere leer la palabra de Dios. Pero esto no es nada nuevo. Esto ya lo padeció nuestro Señor Jesucristo y tuvo mucha oposición. Asimismo nosotros vamos a encontrar mucha oposición, pero tenemos que mantenernos firmes, tenemos que darnos cuenta que verdaderamente en el que hemos creído es el verdadero y es Dios y va a traer más bendición a nuestra vida, Él que el mundo, que las personas que nos rodean. Pero al igual que estas personas, dice, no lo confesaban y no lo siguieron, no lo obedecieron, pues porque tenían miedo a los gobernantes y porque amaban más la gloria de los hombres que a Dios. Esto no es nada nuevo, vamos a encontrar ese tipo de personas. Entonces ya vemos los que no creen, ya vemos los que creen pero no dan el paso. Y a lo mejor así estábamos nosotros también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo empecé a creer, porque como yo estaba estudiando para sacerdote y luego en la iglesia de Cristo donde comencé a ir, se empezó a hablar acerca del sacerdocio antiguo y el sacerdocio que debería de haber ahora, que es muy diferente y que no pertenece a una sola iglesia, donde tienen todo el control ellos ni nada de esto. Entonces me fue enseñando esto. Y yo creía, pero como que no quería, yo creía, pero que como que decía, pero todo lo que se me va a venir encima, tanta gente que confió en mí, tantas monjas que me estaban ayudando a pagar el seminario y todas estas cosas, porque me estaban ayudando. Aunque después fueron a cobrar a mi papá, ¿verdad? Pero esa es otra historia, pero yo sentía que tenía que obedecer, pero como que al mismo tiempo había algo que me detenía. Pero por la gracia de Dios, un día tomé la decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres, como dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando le dijeron, bueno, ya los echaron presos, los vamos a soltar, pero les vamos a prohibir completamente de que por cualquier lado que vayas, por la calle que vayas, no hables más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, como eran no creyentes, pues con insultos, no con bellas palabras, sino no queremos más que hablen en ese nombre. Y ellos dijeron, es necesario creer primero a Dios
antes que a los hombres, ¿verdad? En otras palabras, vamos a seguir hablando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir esparciendo el evangelio, y háganos los que nos hagan. Y esa es la actitud que debemos de tomar como hijos de Dios, no la actitud que a veces tomamos que no es nada bueno y que nos advierte el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque dice, o tienes que ser caliente o frío, convertido completamente al Señor, o mejor, vámonos para afuera. ¿Por qué? Porque no puedes ser tibio, no puedes actuar como el apóstol Pedro, ¿verdad? Que dice el apóstol Pablo, bueno, yo mismo hablé con él, yo mismo le reconvení, yo mismo le dije, oye, ¿por qué cuando vienen los judíos y estás con los gentiles, pues como que te comportas más como judío, no quieres ver que los gentiles también son tus hermanos, ¿verdad? Como que había un cierto, o me muevo, dependiendo quiénes estuvieran alrededor de Pedro, ¿eh? Y así a veces actuamos nosotros. Bueno, a veces vamos a alguna fiesta de una persona que no es convertida y actuamos como no convertidos, cuando en realidad tiene que ser todo lo contrario. Mostrarles que en medio de esa pachanga, en medio de ese grupo de personas que están ahí inconversos, que están haciendo y practicando las cosas del mundo, pues tenemos que mostrarles que somos hijos de Dios, porque para eso Dios nos ha puesto aquí, para ser luz del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, para gloria y honra de Dios. Entonces vamos a encontrar a los que no creen, vamos a encontrar a los que creen, pero hay un pero no obedecen. Pero también, para finalizar, pues sabemos que encontramos también aquellos que creen y obedecen. Y pues el mayor ejemplo que podemos ver a través de la palabra del Señor es cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y entonces el apóstol Pedro se para a predicar aquel primer sermón y dice, hermanos, esto no están ebrios como vosotros suponéis, sino que es la hora tercera del día. Y empieza a hablarles allí, este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al tercer día resucitó y está delante de Dios Padre para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijo muy claramente a los israelitas en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 47, dice la palabra del Señor, pues ahí encontramos todo el sermón, ¿verdad? Dice, Pedro les dijo, cuando ellos escucharon y que Pedro les estaba diciendo, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis. Entonces les dijo claramente, ustedes lo mataron, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el enviado, Él es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué han hecho con Él? Matarlo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón, dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ellos se preocuparon por lo que habían hecho. Ahora vamos a ir a predicarles a las personas, pero no vamos a decirles, ustedes que mataron al Señor Jesucristo directamente, ¿verdad? Sino que vamos a decirle, oye, el pecado en el que estás, pues necesitas cambiar, necesitas arrepentirte, necesitas venir a los pies de Dios, necesitas aprender de su palabra, necesitas, como comenzamos en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir a presentarle a las personas y decirle, bueno, mira, hay una forma que Dios tiene para salvarnos a nosotros los hombres. Hay una forma que Dios tiene para que tú vengas a ser hijo de Dios. Hay una forma por la que Dios quiere que todo hombre y toda mujer camine en este mundo. Así que pues te la presento.
Y cuando las personas entienden su condición delante de la presencia de Dios y entienden que están separados de Dios y entienden que la única forma de estar cerca de Dios es a través de su palabra y por medio de la obediencia al Evangelio, pues todas las personas van a estar dispuestas a esto también, a obedecer el Evangelio, así como lo obedecieron ellos. Y gloria a Dios, porque yo soy uno de esos frutos, usted es uno de esos frutos, y todas aquellas personas que ya están cansadas de este mundo, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces le llevamos a alguien el mensaje de salvación y pues se da cuenta que pues está tirando golpes al aire y está siendo más agotado, más cansada su vida todos los días, y entonces reconoce que tiene que acercarse a Dios para que su vida sea mejor y obedece el Evangelio. Entonces vamos a encontrar esos tres tipos de personas en nuestra vida: los que no creen, y pues se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente tenemos una responsabilidad, como lo dijo el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces están los que no creen, están los que creen pero no lo confiesan porque aman más las cosas del mundo, porque no quieren ser rechazados, porque no quieren ser maltratados, sino que pues mejor así, para no meterse en problemas con nadie de los que conocen, y nadie de los que aman, y nadie de los que le rodean. Pero hay aquellos que, como usted y yo, nos humillamos delante de la presencia de Dios, le pedimos perdón a nuestro Dios y le decimos: heme aquí, Señor. Y esos son los que anda buscando Dios, aquellos que están dispuestos a decirle: heme aquí, Señor, estoy listo, estoy preparado, quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero ser parte de tus hijos, quiero estar contigo en el cielo cuando vengas por segunda vez, porque esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa promesa yo la creo, porque la dice Dios, no me la dice ningún otro mentiroso, sino me la dice Dios en su palabra. Y eso es lo que anda buscando Dios: personas que le crean, personas que verdaderamente le amen, personas que verdaderamente estén dispuestas a cambiar, personas que verdaderamente estén dispuestas a caminar juntamente con nuestro gran y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí para gloria y honra de nuestro Dios. Que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios. Saludo especial para todos los hermanos. Vamos a tener un tiempito pequeño para aquí ir una vez más acerca de todos aquellos hermanos que están poniendo muchos comentarios. Les agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tratar ya no de mencionar los que mencioné al principio, ya todos ustedes saben a aquellos que mencioné al principio, pero aquí voy a comenzar. No sé si voy a comenzar lo pasado, pero no se me pongan celosos, ¿verdad? Todo para gloria y honra de Dios. Dice Raúl González: Dios les bendiga, hermanos. Así que para todos, para nuestro hermano, un saludo especial también. A Dan Zambrano: Dios le bendiga, hermanos, grandemente. Igualmente, Germán Juárez dice: buen día, amado hermano, Dios lo bendiga grandemente. Saludos desde San Antonio. Esto ya lo había leído, creo. Entonces sí me regresé a algunos. Saludo a nuestro hermano desde acá, desde Oklahoma, nuestro hermano Germán Juárez, ¿verdad? Hermano Alfredo Miranda: buenos días, hermano. Buenos días también para nuestro hermano Luz Nelly Ríos Moreno. Un saludo especial para ella, que dice: buenos días para todos los hermanos, Dios los bendiga. Igualmente, hermana, y creo que los hermanos también le desean grande bendición a usted también. Honore Martínez Arriola está mirándonos, que Dios le bendiga grandemente. María Miranda: Dios le bendiga. Juanita Luna García: bendiciones. Gaby Montero: gracias por mirarnos y bendiciones también. Tiburcio Cruz: también un saludo especial. Amparo Gil Díaz: también, que Dios le bendiga. Gloria Salazar dice: Dios lo bendiga, hermano, muy buenos días. Dios los bendiga a todos los que están en sintonía. Gracias, hermana, bendiciones. Altagracia González: un saludo especial para ella, y dice: buenos días, mi hermano, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Igualmente, hermana, bendiciones.
Luz Nelly Ríos. Quiero hacerle una pregunta, hermano, espero me disculpe. A los indigentes también debemos predicarles el evangelio, o sea, a los drogadictos. Pues yo creo que sí, a todo mundo tenemos que predicarle el evangelio. De alguna otra manera, Dios usará los medios para que esas personas que están en estos problemas, una vez que se interesen por el evangelio, la palabra de Dios, yo tengo la seguridad de que Dios mismo los va a ir guiando a esa forma de rehabilitarse, y de esa manera muchos drogadictos y personas que han caído en estos problemas han sido unos verdaderos siervos y siervas de Dios. Así que creo que la respuesta es sí, hermana. A todo mundo tenemos que predicarle. Alfredo Miranda dice amén, amén, hermano. Mensaje para salvación de parte de Alfredo. No hay excepción de personas para Dios, prostitutas, drogadictos, borrachos, a todos les debemos de predicar el evangelio al sano y al enfermo. Así es, hermanos. Gloria a Dios. Así es. Gloria Salazar dice amén, gloria a Dios. Macrina Silvia, amén, amén. Graciela Ramírez, gracias por sintonizarnos. Meli Aguilar, amén. Bendiciones y saludos. Tiburcio Cruz dice amén, hermano, amén, mi hermano. Así es, hermano. Dios le bendiga. Macrina Silva, gracias, mi hermano, por la grande enseñanza que nos ha impartido, de mucha ayuda para nuestra vida espiritual. Dios lo bendiga y su palabra, y nos dé entendimiento y sabiduría para conducirnos como cristianos verdaderos. Así es, y todo para gloria y honra de nuestro Dios. Gloria Salazar, ruego las oraciones por la niña de 11 años, que será operada de las cuerdas vocales. Sus padres, nuestros hermanos en Cristo, suplican su ruego a nuestro Dios para que ella pueda hablar. Así es, hermana, la pondremos en oración. Luz Nelly Ríos, gracias, hermano, por su tiempo para enseñarnos. Dios lo bendiga grandemente. Gracias, hermana, a ustedes también por escuchar, y que la gloria sea siempre para nuestro Dios. Gloria Salazar, muchas gracias por compartir la palabra de Dios. Dios le siga bendiciendo, hermano, siempre. Ivanita Sorano, Dios le bendiga grandemente. Bueno, hermanos, pues muchas gracias una vez más por su tiempo, por su dedicación a escuchar la palabra de Dios, y espero en el Señor que también sea para leerla personalmente, ¿verdad?, en nuestras casas. Un saludo especial para todos. Me quedan 2-3 minutos, vamos a hacer una última oración y con esto pues damos por terminado. Que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios, y bendiciones para todos, amados hermanos. Bendiciones. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, vamos delante de su presencia, bendito Dios, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Dios, por haber puesto palabras a su siervo para poder hablar el mensaje de su palabra en esta mañana, dándole gloria y honra a su nombre, bendito Dios, porque usa a sus siervos inútiles, que nos da su sabiduría para poder usarnos como instrumentos, Padre. Así que la gloria y la honra se la doy ahora y por siempre, y gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron escuchando el mensaje de su palabra, y usted ha escuchado la petición que se ha hecho por los hijos de nuestros hermanos, la hija de nuestro hermano que va a tener esta cirugía de las cuerdas vocales.
la ponemos en sus manos, le pedimos que la gloria y la honra suya, Señor, venga sobre ellos y que ellos puedan recibir esta bendición de parte suya de poder tener a su niña con bien. La ponemos en sus manos, nos ponemos en sus manos cada uno de nosotros. Le damos gracias por este precioso día. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, hermanos, Dios les bendiga y gracias por todo. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana. Hasta luego y bendiciones. Saludos para todos, grandemente.